Elena había vivido muchos años sola después de la pérdida de su esposo, pero a sus 63 años había encontrado nuevamente la esperanza en Javier, un hombre amable y atento que había llegado a su vida con pasos suaves y palabras sinceras. Nunca pensó que volvería a sentir mariposas en el estómago, ni que la vida le guardaría una sorpresa tan inesperada. Durante meses, Javier la había cuidado con delicadeza, llenando sus días de pequeños detalles. Flores frescas en la mesa, largas caminatas por el parque y tardes de conversación donde el tiempo parecía detenerse. Una tarde, después de cenar juntos en el pequeño comedor de Elena, Javier se puso de pie, se arrodilló frente a ella y con voz temblorosa le dijo: «Elena, quiero que seas mi esposa». Sacó de su bolsillo una caja de terciopelo azul, la abrió y dentro brillaba un anillo antiguo, con un diamante que reflejaba la luz de la lámpara como si tuviera vida propia. Elena miró el anillo con asombro y emoción, pero también con un escalofrío que recorrió su espalda. Algo en ese brillo no le dejaba tranquilidad. La expresión de Javier era de nerviosismo y esperanza, pero Elena sentía que el silencio entre ellos era más pesado que cualquier palabra. Tomó la mano de Javier, y con voz suave, aceptó el compromiso. Sin embargo, mientras sostenía el anillo, sus dedos notaron una textura irregular, como si el metal estuviera ligeramente desgastado, y no pudo evitar preguntarse por la historia detrás de esa joya tan especial. En su corazón, algo le decía que ese anillo guardaba secretos que aún no estaban listos para ser revelados. Esa misma noche, Elena se acostó con el anillo en el dedo, pero el sueño no llegó. Cerraba los ojos y la imagen del diamante brillando parecía proyectar sombras que se movían. Escuchó un susurro leve, apenas audible, que parecía decir: «No te fíes». Despertó sobresaltada y buscó el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Se levantó para tomar agua, y al reflejarse en el espejo, vio una expresión en su rostro que no reconocía. Una mezcla de miedo y duda que no podía explicar. Al día siguiente, intentó continuar con su rutina, pero el anillo parecía pesarle en el dedo, como un recordatorio constante de algo invisible. Decidió que necesitaba respuestas y recordó a don Ricardo, el joyero que su madre solía visitar cuando ella era joven. Con la esperanza de encontrar tranquilidad, llevó el anillo a la pequeña joyería en el centro del pueblo. Don Ricardo lo examinó con cuidado, sin decir una palabra. Su rostro cambió lentamente, la sonrisa desapareció y sus ojos se llenaron de preocupación. «Este anillo no debería estar en circulación», murmuró don Ricardo, sin levantar la vista. Elena sintió que su corazón latía más fuerte. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa. «Perteneció a una mujer llamada Camila Vargas», explicó el joyero, «una mujer que desapareció hace más de 20 años, justo antes de su boda». Elena tragó saliva, la sangre se le heló y la caja de terciopelo azul pareció pesar aún más en sus manos. «Este anillo es una reliquia con un pasado oscuro. No es un regalo común, Elena. Ten cuidado». Las palabras de don Ricardo resonaron en su mente durante todo el día. En su casa, el anillo parecía brillar con un tono más frío, como si reconociera que su secreto estaba a punto de ser descubierto. Elena miró a Javier esa noche, buscando una explicación, una verdad que calmara el miedo que había crecido dentro de ella. Pero él solo sonrió y le dijo que lo había comprado en una tienda de antigüedades, sin más detalles. La desconfianza se instaló entre ellos como una sombra silenciosa. A partir de ese momento, cada vez que Elena tocaba el anillo, sentía una conexión con aquella mujer llamada Camila, con su historia desconocida y con un misterio que no quería dejarla ir. No podía evitar preguntarse qué había pasado realmente con Camila, y si ese anillo era la llave que abriría una puerta que jamás debería haberse abierto. La vida de Elena, que hasta entonces parecía tranquila y llena de esperanza, comenzaba a cambiar en una dirección que no podía prever, y el anillo,
brillante y frío, era el centro de ese cambio. Desde aquella noche en que Elena visitó al joyero, nada volvió a ser igual. El anillo parecía tener vida propia, y cada vez que lo miraba, sentía que la historia de Camila Vargas, aquella mujer desaparecida hace más de 20 años, la envolvía con un misterio que no podía ignorar. La voz susurrante que había escuchado antes volvió, esta vez más clara, casi un lamento que parecía provenir del interior del diamante. Elena trató de concentrarse en sus tareas diarias, pero la sombra del anillo la seguía a todos lados. Cuando estaba sola, sentía como si alguien la observara, y cada pequeño ruido en la casa la ponía en alerta. Una tarde, mientras organizaba sus fotos antiguas, el anillo se deslizó de su dedo y cayó al suelo con un golpe seco. Al recogerlo, notó que había una pequeña inscripción en el interior de la alianza que no había visto antes. Con una lupa encontró unas iniciales, CB y una fecha grabada, 12 de abril de 1998. El corazón de Elena se aceleró. La fecha coincidía con el día en que Camila Vargas desapareció. De repente, el anillo dejó de ser un simple accesorio. Era un símbolo con una historia oscura que la llamaba a descubrir la verdad. Decidió entonces buscar más información. Necesitaba entender qué había pasado con aquella mujer y cómo Javier estaba relacionado con todo eso. Esa misma noche, Elena abrió su computadora y empezó a investigar. Encontró recortes de periódicos antiguos que hablaban de la desaparición de Camila, una joven prometida que jamás llegó al altar. Los artículos mencionaban que el último hombre con quien fue vista era un tal Andrés, el prometido que no había vuelto a ser localizado. Al leer esas palabras, un frío recorrió su espalda. ¿Y si Javier y Andrés eran la misma persona? Los días siguientes Elena comenzó a notar que Javier estaba más distante. Evitaba ciertas preguntas y sus respuestas eran vagas. Una tarde, mientras conversaban en la sala, Elena le mostró las noticias y le preguntó directamente, ¿quién es Andrés realmente? Javier la miró fijamente, con los ojos llenos de algo que ella no supo definir, y en un suspiro respondió, no soy quien crees, Elena. No quiero que sufras por mi pasado. Aquellas palabras despertaron una mezcla de miedo y tristeza en Elena. No podía entender por qué Javier ocultaba algo tan importante, ni por qué el anillo que le había regalado estaba ligado a una historia de misterio y desaparición. A partir de ese momento, la relación entre ellos comenzó a tensarse. Javier se volvió evasivo, y Elena, decidida a descubrir la verdad, comenzó a buscar ayuda fuera de su círculo cercano. Llamó a Marta, la hermana de Camila, una mujer que desde hacía años vivía alejada del caso y evitaba hablar del tema. Al principio, Marta dudó en responder, pero cuando Elena le mostró una foto del anillo y le contó lo que sabía, accedió a verla. Se encontraron en un café pequeño, donde Marta, con la voz quebrada, confirmó que aquel anillo pertenecía a su hermana desaparecida. Ese anillo es todo lo que quedó de ella, dijo, mientras sus manos temblaban al tocar la joya que Elena llevaba en el bolsillo. Marta relató que Camila había estado asustada los últimos meses antes de desaparecer. Había cambiado de actitud, evitaba a su prometido Andrés, y había confesado que sentía que algo malo estaba por pasar. Nadie la creyó, y cuando desapareció, la policía no encontró pistas sólidas. La historia quedó en silencio, un misterio que había marcado profundamente a su familia. Elena escuchaba atenta, sintiendo que cada palabra era un eco de su propio miedo y desconfianza hacia Javier. Comprendió que aquel anillo no solo era un objeto, sino la puerta hacia un pasado que Javier intentaba ocultar a toda costa. Decidió entonces enfrentar a Javier una vez más, con la determinación de conocer toda la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Cuando Javier llegó a casa esa noche, Elena lo esperó con el anillo en la mano y la mirada firme. Le pidió que le contara todo, desde el principio, sin omitir nada.
Javier dudó, pero finalmente comenzó a hablar. Reveló que había cambiado su nombre y su identidad después de la desaparición de Camila, que el dolor y la culpa lo habían perseguido durante años. No quería volver a lastimar a nadie, por eso había intentado empezar de nuevo con Elena. Elena sintió un nudo en la garganta. La historia que escuchaba era una mezcla de arrepentimiento, miedo y una verdad que ella no esperaba. Pero también supo que estaba en medio de algo mucho más grande que un simple compromiso, y que debía tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. El anillo seguía brillando en su mano, ahora con un peso que iba más allá de su belleza. Era un símbolo del pasado, un secreto oculto que finalmente estaba saliendo a la luz. Y Elena sabía que el camino para encontrar la verdad apenas comenzaba. Elena no podía dormir aquella noche. Las palabras de Javier aún resonaban en su mente, y el anillo seguía brillando con una intensidad extraña en su dedo. Sentía que la verdad se escondía en cada rincón de su casa, en cada silencio entre ellos, y que ese secreto amenazaba con destruirlo todo. Decidió que necesitaba pruebas, no solo palabras, para entender realmente quién era el hombre que había conquistado su corazón. Al día siguiente, sin decir nada a Javier, fue a la biblioteca municipal. Allí, entre los archivos polvorientos y las páginas amarillentas de los periódicos antiguos, comenzó a buscar cualquier información sobre Camila Vargas, la mujer cuyo nombre había escuchado tantas veces en las últimas semanas. Su búsqueda fue lenta, pero constante. Encontró recortes de prensa que hablaban de una joven desaparecida justo antes de su boda, dejando a su familia y a todo un pueblo lleno de preguntas sin respuesta. En una de las notas, descubrió que Camila había dejado una carta antes de desaparecer. Una carta que nunca se publicó ni se entregó. Elena sintió que ese podría ser el último eslabón para entender lo que realmente había sucedido. Preguntó al bibliotecario si existía algún archivo personal o documentos que pudieran estar guardados en los archivos locales. Para su sorpresa, le indicaron que había un expediente cerrado, sellado hace años, que podía consultar con autorización. Esa misma tarde, Elena logró obtener el permiso para revisar el expediente. Cada página que leía era un pequeño puzzle que armaba una historia oscura y llena de misterio. Camila había denunciado, semanas antes de su desaparición, que temía por su vida, que alguien la estaba siguiendo y que sentía miedo de su prometido, Andrés. Pero las autoridades no le dieron importancia, y el caso se archivó sin avances. Elena sintió una mezcla de tristeza e indignación. ¿Cómo pudo alguien ser tan ignorado? En ese momento, recordó el rostro nervioso de Javier cuando le habló del anillo y de su pasado. Su intuición le decía que no todo estaba dicho, que había mucho más oculto detrás de su sonrisa y sus excusas. Decidió entonces buscar una manera de confrontarlo, pero esta vez con pruebas en la mano. Cuando Javier llegó esa noche, Elena lo esperaba con el expediente del caso y la carta de Camila en sus manos. Se sentaron en la sala, y con voz firme le pidió que le contara la verdad, sin evasivas ni medias verdades. Javier la miró, agotado, como si llevara un peso demasiado grande sobre los hombros. Entonces comenzó a hablar, revelando una historia que Elena jamás hubiera imaginado. Andrés, su antiguo nombre, había sido un hombre diferente antes de conocer a Camila. Pero después de algunos meses de relación, empezó a cambiar. Los celos, el control y las amenazas comenzaron a aparecer, y Camila decidió buscar ayuda, sin saber que eso solo la pondría en mayor peligro. Cuando desapareció, Andrés desapareció también, cambiando de nombre y alejándose de todo lo que conocía. Su intento de comenzar de nuevo terminó cuando conoció a Elena. Elena escuchaba cada palabra con el corazón encogido, pero también con una nueva fuerza. Sabía que no podía dejar que el miedo dominara su vida, pero tampoco podía ignorar el peligro que representaba Javier. La noche se volvió larga y pesada,
Y cuando terminó la conversación, ambos sabían que nada volvería a ser igual. El anillo en el dedo de Elena ahora era más que una joya. Era el símbolo de una verdad dolorosa y una historia que debía cerrarse para que pudiera empezar una nueva vida, lejos de secretos y mentiras. La pregunta era, ¿qué haría Elena con esa verdad? ¿Podría perdonar? ¿Podría confiar nuevamente? Mientras pensaba en todo esto, una llamada inesperada cambió el rumbo de la historia. Marta, la hermana de Camila, la buscó para darle un dato que cambiaría todo nuevamente. Elena sintió que el misterio apenas comenzaba a desenredarse, y que la vida le estaba preparando una prueba mucho más grande de lo que imaginaba. La llamada de Marta sorprendió a Elena en medio de la noche. Su voz sonaba nerviosa, casi al borde del llanto. Elena, hay algo que debo contarte. Algo que nadie sabe y que puede cambiar todo lo que crees sobre Javier y Camila. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué es, Marta? Dímelo, por favor. Marta tomó un respiro profundo y comenzó a relatar una verdad oculta durante años. Antes de desaparecer, Camila había confiado su secreto más oscuro a su hermana menor. Le contó que había descubierto que Andrés, su prometido, no solo la vigilaba, sino que tenía un pasado lleno de mentiras y peligros. Había estado involucrado en negocios turbios, y no era la primera vez que alguien desaparecía a su alrededor. Camila temía por su vida, y esa era la razón por la que había planeado huir, pero nunca pudo hacerlo. Lo más impactante para Elena fue cuando Marta reveló que Javier, o mejor dicho Andrés, había intentado contactarla varias veces después de la desaparición de Camila, suplicándole que guardara silencio y que no revelara nada a nadie. Marta, asustada, nunca respondió, pero esos mensajes estaban guardados en un lugar seguro, por si algún día alguien quisiera saber la verdad. Elena decidió que necesitaba ver esos mensajes. Marta le prometió enviárselos al día siguiente, y aunque la ansiedad le pesaba en el pecho, se sintió aliviada de no estar sola en esa búsqueda. La verdad parecía acercarse, pero también lo hacía el peligro. Sabía que Javier no se quedaría de brazos cruzados si sospechaba que estaba a punto de ser descubierto. Mientras esperaba los mensajes, Elena intentó mantener la calma, pero cada sonido fuera de la casa la ponía en alerta. Sabía que debía protegerse, pero también quería creer que Javier podría cambiar, que había algo de bondad escondida bajo esa fachada de mentiras. La incertidumbre la consumía y el anillo, frío y brillante, parecía recordarle constantemente que estaba atrapada en una historia que no le pertenecía, pero que debía vivir. Cuando finalmente recibió los mensajes, Elena los leyó una y otra vez. Las palabras eran claras: amenazas veladas, súplicas desesperadas y confesiones ocultas. Andrés rogaba que Marta no revelara su verdadera identidad, y advertía que si alguien se acercaba demasiado, las consecuencias serían graves. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre que amaba había construido su vida sobre un montón de mentiras y miedo. Decidió mostrarle los mensajes a Javier esa misma noche. Él los miró con ojos llenos de culpa, sin poder negar la evidencia. Su silencio fue una confirmación peor que cualquier palabra. Elena sabía que estaba frente a un hombre quebrado, alguien atrapado en su propio pasado y en sus decisiones equivocadas. La relación se volvió tensa, y Elena empezó a planear su futuro lejos de él, pero no sin antes descubrir todo lo que pudiera sobre Camila y la verdadera historia detrás del anillo. Quería cerrar ese capítulo para siempre, no solo por ella, sino por todas las heridas que aquel misterio había causado. En los días siguientes, Elena y Marta comenzaron a trabajar juntas para juntar más pruebas. Buscaron testimonios de personas que habían conocido a Andrés antes de su cambio de identidad y descubrieron que había dejado un rastro de miedo y silencio en cada lugar donde estuvo. La policía había cerrado el caso de Camila por falta de pruebas, pero la verdad seguía oculta,
esperando ser revelada. Una tarde, mientras revisaban documentos antiguos, encontraron una foto que cambió todo. Era una imagen borrosa, pero mostraba a Andrés junto a un hombre desconocido, en una reunión que parecía secreta y peligrosa. Aquella foto era la clave para entender por qué Camila había tenido miedo y por qué Andrés había huido sin dejar rastro. Elena sintió que estaba en el centro de una red mucho más grande de lo que imaginaba. El anillo que recibió sin saber su historia se había convertido en el símbolo de un misterio que estaba a punto de explotar. Y aunque el miedo seguía presente, también crecía en ella una determinación feroz. Descubrir la verdad, sin importar el costo. Sabía que el camino no sería fácil, que habría sombras que enfrentar y decisiones dolorosas, pero estaba lista para luchar por su paz y por la justicia que Camila nunca tuvo. Y en ese momento, con el anillo brillando en su dedo y el corazón latiendo con fuerza, Elena entendió que la historia apenas comenzaba. Elena sabía que había cruzado una línea invisible y que, a partir de ese momento, su vida no tendría vuelta atrás. Con la foto en mano y los mensajes de Marta, decidió acudir a la policía. Pero no sería fácil. El caso de Camila llevaba años cerrado, y reabrirlo implicaba enfrentarse a la indiferencia y la burocracia. Sin embargo, el peso de la verdad y el anillo en su dedo la empujaban a seguir adelante, aunque supiera que podría ponerla en peligro. Al presentarse en la comisaría, un oficial joven escuchó atentamente su historia y aceptó tomar el caso nuevamente. La mujer le entregó todas las pruebas, los mensajes, la foto, los recortes de prensa y el expediente que había encontrado. El policía prometió investigar, pero Elena sabía que no podía esperar resultados rápidos. Mientras tanto, debía protegerse y mantener la guardia alta. Javier, por su parte, estaba cada vez más distante y nervioso. Elena notaba cómo evitaba mirarla a los ojos, cómo salía sin explicar a dónde y regresaba con excusas vagas. Su sonrisa desapareció, sustituida por una sombra de miedo y culpa. Aquel hombre que antes parecía tan seguro, ahora se mostraba vulnerable y temeroso, como si supiera que su pasado lo alcanzaría tarde o temprano. Una noche, mientras Elena revisaba una vez más los mensajes en su teléfono, escuchó un golpe fuerte en la puerta. Su corazón se paralizó. Temblando, fue a abrir, pero no había nadie. Solo una nota doblada en el suelo. La recogió y leyó con miedo creciente: «Déjalo todo, o sufrirás las consecuencias». La advertencia era clara y el mensaje aterrador. Entendió que el peligro ya no era solo un rumor, sino una amenaza real. A pesar del miedo, Elena no se detuvo. Decidió buscar ayuda en sus amigos más cercanos, personas de confianza que podían cuidarla y apoyarla. Marta se convirtió en su aliada más fuerte, ayudándola a recopilar más información sobre Andrés y su red de secretos. Juntas encontraron testimonios de antiguos conocidos que hablaban de amenazas, desapariciones y secretos oscuros relacionados con aquel hombre que ahora era Javier. Elena también comenzó a notar pequeños detalles inquietantes, llamadas desconocidas, sombras que se movían cerca de su casa, y una sensación constante de estar siendo observada. Pero la fuerza que la impulsaba a seguir adelante era mayor que su miedo. Sabía que debía hacer justicia, no solo por Camila, sino por ella misma y por todas las mujeres que podrían haber sido víctimas de aquel hombre. Una tarde, mientras organizaba sus documentos, recibió una visita inesperada. Javier apareció en su puerta, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de arrepentimiento profundo. «Elena», dijo con voz quebrada, «he cometido muchos errores, pero no quiero que esto termine así. Quiero ayudarte a limpiar mi nombre y enfrentar mi pasado, aunque sea difícil». Elena lo miró con desconfianza, sin saber si creer en aquella súplica o en la amenaza que aún sentía en el aire. Decidió darle una oportunidad, pero con condiciones claras.
Javier tendría que cooperar con la policía y contar toda la verdad, sin esconder nada. Él aceptó, consciente de que era su única forma de redimirse. Durante las semanas siguientes, comenzaron a reconstruir los hechos, y poco a poco, la historia completa de Camila y Andrés salió a la luz. Los engaños, las amenazas y la desesperación que llevaron a una tragedia que nadie había logrado resolver. Elena se sentía atrapada entre el dolor del pasado y la esperanza de un futuro diferente. El anillo, que en un principio parecía un símbolo de amor y promesa, ahora era un recordatorio de que incluso los objetos más hermosos pueden ocultar secretos oscuros. Pero también era la llave que había abierto la puerta a la verdad. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, que enfrentar a Javier y a sus enemigos sería peligroso, pero estaba dispuesta a luchar. No solo por ella, sino por Camila y por todas las voces que durante años habían sido silenciadas. Y mientras el anillo brillaba en su dedo, Elena comprendió que la justicia no era solo una palabra, sino una fuerza capaz de cambiar vidas, incluso en los momentos más oscuros. Elena sentía como la tensión crecía cada día. La colaboración de Javier con la policía había abierto un nuevo capítulo en la investigación, pero también había despertado enemigos que preferían que la verdad permaneciera enterrada. Las amenazas se hicieron más frecuentes, y la vigilancia constante comenzó a afectar su vida cotidiana. Sin embargo, Elena no estaba dispuesta a retroceder. Sabía que estaba demasiado cerca de descubrir todo lo que había pasado con Camila. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en casa, notó que algo había cambiado. La ventana del salón estaba entreabierta, cuando ella estaba segura de haberla cerrado. El corazón le dio un vuelco, y al acercarse, vio una pequeña nota pegada en el marco con cinta adhesiva. La nota decía: «Detente antes de que sea demasiado tarde». La advertencia fue clara y Elena sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Sabía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que parecían querer ayudar. Decidió entonces reforzar su seguridad. Instaló cámaras, cambió cerraduras y pidió a sus amigos que la acompañaran siempre que saliera. Marta se convirtió en su compañera inseparable, acompañándola en cada paso, apoyándola y alentándola a no dejarse vencer por el miedo. Juntas, repasaban cada detalle de la investigación, buscando pistas que pudieran conectar a Andrés con las redes de corrupción y violencia que empezaban a salir a la luz. Un día, Javier apareció con un rostro pálido y una mirada desesperada. «Elena», dijo, «hay algo que debo confesarte. Cuando cambié de nombre y comencé esta nueva vida, no solo huía de mi pasado, sino que también estaba siendo perseguido. Hay personas poderosas que no quieren que nadie descubra lo que realmente pasó con Camila». Elena lo miró, sin saber si creer en sus palabras o si era otra estrategia para ganar su confianza. Pero la verdad comenzó a tomar forma cuando la policía encontró pruebas que vinculaban a Andrés con un grupo clandestino dedicado a actividades ilegales. La desaparición de Camila no había sido un accidente ni un simple caso de fuga, sino un intento de silenciarla para que no revelara secretos peligrosos. Cada vez más personas empezaban a hablar, y las piezas encajaban en una red compleja de mentiras, traiciones y violencia. Elena sentía que estaba en medio de una tormenta que podía destruir todo a su paso. Pero también entendía que la verdad era la única manera de sanar las heridas que habían marcado a tantas vidas, incluida la suya. El anillo en su dedo, que había comenzado como un símbolo de amor, ahora representaba la lucha por la justicia y la esperanza de que, al final, la verdad prevalecería. Una noche, mientras repasaba toda la información junto a Marta, escucharon un ruido fuerte en la puerta principal. El miedo las paralizó, pero también despertó una determinación feroz. Elena llamó a la policía, y mientras esperaban la ayuda, supieron que estaban enfrentando algo mucho más grande que ellas. La puerta fue forzada,
y las sombras de la noche trajeron consigo la amenaza que tanto temían. Pero Elena y Marta no estaban solas. La policía llegó a tiempo para detener a los intrusos, y esa noche marcó un antes y un después en la investigación. La valentía de Elena, junto con la ayuda de Javier y la policía, comenzaba a desmantelar la red oscura que había destruido tantas vidas. En medio de todo ese caos, Elena aprendió que el amor y la verdad pueden ser poderosos, pero también que la valentía de enfrentar el pasado es lo que realmente cambia el destino. El anillo brillaba en su dedo, no solo como un recuerdo, sino como un símbolo de fuerza, de resistencia y de la promesa de que, a pesar de todo, la justicia puede ganar. Elena nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado. La red oscura que rodeaba a Javier, o Andrés, como ella ahora sabía que se llamaba, empezaba a desmoronarse, y con cada nueva revelación, la sensación de peligro crecía. Pero también crecía su determinación. No podía permitirse retroceder, ni dejar que la verdad se perdiera en el silencio y el miedo. Los días siguientes fueron intensos. La policía trabajaba sin descanso para identificar a todos los involucrados en la red clandestina. Cada testimonio, cada prueba aportada por Elena y Marta servía para fortalecer el caso. Sin embargo, en medio de ese torbellino, Elena sentía como una sombra oscura se cernía sobre ella y sus seres queridos. Sabía que la gente detrás de esa conspiración no se rendiría sin luchar. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa, notó que un coche negro la seguía a distancia. Sintió un escalofrío y apuró el paso. La persecución duró varias cuadras, hasta que logró perderlos al entrar en una tienda concurrida. Allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidió llamar a Javier. Sabía que, a pesar de todo, él era el único que podía ayudarla en ese momento. Javier llegó en minutos, con una expresión grave y ojos cansados. «¿No estás segura?», le dijo sin rodeos. «Ellos están dispuestos a todo para que esto no salga a la luz». Elena sintió un nudo en la garganta, pero también una fuerza inesperada. «No puedo dejar que el miedo gane», respondió, firme. «Por Camila, por mí y por todas las que han sufrido, seguiré adelante». La investigación avanzaba, y la policía logró arrestar a varios implicados, pero los cabecillas seguían libres. Elena y Marta se enfrentaban a amenazas constantes, y la tensión en sus vidas era palpable. Pero la mujer había aprendido a no dejarse intimidar. El anillo que llevaba en el dedo era un recordatorio constante de que la verdad era más fuerte que cualquier oscuridad. Una noche, mientras revisaban documentos en la casa de Marta, escucharon un ruido extraño afuera. Elena se asomó por la ventana y vio a dos figuras misteriosas merodeando cerca. Sintió el miedo, pero esta vez lo enfrentó con coraje. Llamaron a la policía, que llegó rápidamente y logró dispersar a los intrusos. Era una advertencia clara, la batalla estaba lejos de terminar. Sin embargo, a pesar de los riesgos, la luz comenzaba a brillar en medio de la oscuridad. La verdad sobre la desaparición de Camila se hacía cada vez más evidente, y la justicia parecía al alcance. Javier, aunque todavía marcado por su pasado, mostró un verdadero arrepentimiento y decidió colaborar plenamente para reparar el daño causado. Elena, en medio de todo, encontró una fuerza que no sabía que tenía. Aprendió a confiar en su instinto, a ser valiente y a no dejarse vencer por las sombras que intentaban envolverla. Sabía que el camino era peligroso, pero también que era el único que la llevaría a la libertad. Un día, recibió una carta inesperada. Era de Marta, quien le contaba que había encontrado un nuevo testimonio clave. Una persona que había estado cerca de Andrés en sus últimos días antes de la desaparición de Camila. Esta revelación podía ser decisiva para cerrar el caso y limpiar finalmente el nombre de la mujer que había sufrido tanto. Elena sintió una mezcla de esperanza y temor.
Sabía que la verdad estaba cerca, y aunque el peligro seguía presente, también lo hacía la promesa de justicia. Con el anillo brillando en su mano, se preparó para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que había llegado la hora de cerrar ese capítulo oscuro de su vida para siempre. Después de meses de incertidumbre y miedo, Elena finalmente sintió que la verdad estaba a punto de salir a la luz. El testimonio que Marta había encontrado era más potente de lo que imaginaban. Un antiguo amigo de Andrés, alguien que conocía todos sus secretos y que estaba dispuesto a declarar bajo juramento. La policía organizó una reunión secreta para escuchar su relato, y Elena estuvo presente, temblando pero con la mirada fija en la esperanza. El hombre contó detalles escalofriantes, cómo Andrés había manipulado a Camila, obligándola a callar, y cómo, cuando ella decidió revelarlo todo, comenzaron las amenazas que terminaron con su desaparición. Pero también habló de una red de complicidades que incluía personas poderosas, y de un plan para eliminar cualquier evidencia. La gravedad de esas palabras hizo que todos en la sala comprendieran la magnitud del caso. Elena sintió una mezcla de dolor y alivio. Dolor por todo lo que Camila había sufrido y alivio porque, al fin, su historia no sería olvidada. El anillo en su dedo brillaba con una luz diferente, como si llevara consigo la fuerza de la justicia que tanto había esperado. Con las nuevas pruebas, la policía arrestó a los cabecillas de la red. Las noticias comenzaron a difundirse, y el caso que parecía cerrado por años volvió a tomar relevancia pública. Para Elena, fue una victoria no solo personal, sino también una señal para todas aquellas personas que habían sido silenciadas por miedo. Javier, enfrentando las consecuencias de su pasado, decidió entregarse por completo a la verdad. Su colaboración fue clave para desmantelar la red y aclarar el destino de Camila. Aunque el camino hacia la redención sería largo, demostró que incluso en la oscuridad puede haber una luz de esperanza. Elena, por su parte, decidió no dejar que el miedo gobernara su vida. Comprendió que la fuerza que había encontrado dentro de sí misma era más poderosa que cualquier amenaza. Con el anillo siempre en su mano, comenzó a reconstruir su vida, rodeada del cariño de Marta y de quienes la apoyaron en los momentos más difíciles. En una ceremonia íntima, Elena guardó el anillo en una pequeña caja de terciopelo y lo colocó en un altar dedicado a Camila. No era solo una joya, sino el símbolo de una lucha que había cambiado su destino y el de muchas otras personas. Cerró ese capítulo con la certeza de que la verdad había triunfado y que la justicia, aunque lenta, había llegado. Mientras caminaba bajo el sol, sintió que la paz empezaba a regresar a su corazón. Sabía que la vida le presentaría nuevos desafíos, pero también que la valentía y la verdad siempre serían sus mejores armas. El anillo, que un día fue un misterio, ahora representaba su fortaleza, su amor y la promesa de nunca rendirse ante la oscuridad.